a algunos que son de Lima y Callao, el día de ayer en la tarde y hoy en la madrugada, sobre todo los que viven próximo al Callao o Lima, habrán percibido un movimiento telúrico, ¿verdad? Me indican sí, sí o no, no. A ver, los alumnos que viven cerca al Callao o en Lima, ¿ya? A ver. Voy a compartir pantalla. A ver, unos segundos. Listo. Los comentarios por el chat. Bien. Nos acordamos entonces sobre las características de un sismo-seísmo. Vivimos en una zona llamada Círculo o Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿verdad? Muy bien. A ver, los comentarios. Buenos días a Condeso, a Martínez, a Cusihuamán. Vivimos en una zona altamente sísmica llamado Círculo o Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿verdad? Ya, a ver, ¿por qué es lo que, a qué se debe la ocurrencia de los sismos o seísmos en nuestro territorio? ¿Y qué es lo que debemos tener siempre en cuenta? A ver, estimados alumnos, comentarios. Ya, a ver, con respecto a la clase anterior. Esto es lo que ocurrió hoy en la madrugada, cerca de Lima, en el Callao, dice, muy bien. Cruz Cornejo dice, profesor, choque de las placas tectónicas, muy bien, excelente. La placa de Nazca con la placa sudamericano-continental. Dice, un sismo de magnitud 5,1 se registró a las 2:15 de la mañana en el kilómetro 52 al suroeste del Callao. El temblor de hoy, 25 de agosto de 2021, tuvo una profundidad de 41 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP, vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante este tipo de desastre. Ya, muy bien. A ver, vamos a desglosar toda esa información. Cuando me dice magnitud 5,1, ¿a qué se refiere? ¿A qué escala? ¿Escala de Richter, escala de Mercalli? ¿Cómo interpretamos ello? Ya, muy bien, la escala de Richter. Se registró a las 2:15 de la mañana en el kilómetro 52 al suroeste del Callao. ¿Cómo interpretamos kilómetro 52 al suroeste del Callao? Porque es una información de la redacción de un periódico de circulación principalmente en Lima y Callao. Cuando dice kilómetro 52 al sur oeste del Callao. El epicentro, muy bien, correcto. El temblor de hoy, 25 de agosto del 2021, tuvo una profundidad de 41 kilómetros. 41 kilómetros. Muy bien. Eso es hipocentro, correcto, según el Instituto Geofísico del Perú. Y lo dice tener siempre una lista mochila para estar preparado ante un desastre natural, dice, ¿no? Al final concluye el que hace la redacción, dice, para estar preparado ante un desastre natural. Bien, como geógrafo le voy a indicar que esa última parte de desastre natural es incorrecto. No es un desastre natural los movimientos sísmicos, son procesos naturales que son muy diferentes. Son procesos naturales, no un desastre natural. Ya, son procesos naturales, no un desastre. Desastre es desastre, para que exista desastre, ¿qué tiene que haber? Riesgo. Y para que exista riesgo, tiene que haber peligro y vulnerabilidad. Peligro y vulnerabilidad. Peligro es todo aquello que nos puede ocasionar daño. En este caso, las placas tectónicas es un peligro. Para que se convierta en desastre, el hombre, ¿cómo se presenta? Viviendas mal construidas y todo lo demás. ¿Me entienden? Entonces, la parte final, entiendan bien, por favor,
y comprendan y manejan los conceptos acordes. Bueno, yo lo entiendo porque de repente es periodista y no tiene la formación de un geólogo o de un geógrafo. No, un movimiento sísmico no es un desastre natural, es un proceso natural. Que el hombre realice viviendas o estructuras mal edificadas, eso es vulnerabilidad. Y ante esa vulnerabilidad genera riesgo y el riesgo no controlado genera desastre. ¿Ya? Solamente la última parte debería decir ahí proceso natural. ¿Me entienden? Ya. El sismo como tal no mata. Lo que mata, ¿qué cosa es? Cuando se da el movimiento, ese movimiento mata, de repente genera cierto tipo eh, de problema en el contexto anímico, social, no psicológico. Pero el sismo como tal mata, no. Lo que mata es la infraestructura mal hecha. ¿Me entienden? Eso es lo que deben comprender. Entonces entiendan que es un proceso natural. Listo. ¿Entendido ello? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bien. Esta es la información que dio el Instituto Geofísico del Perú. Así informa, ¿no? Centro Sismológico Nacional, Sismos Perú, IGP. IGP, esto es el CENSIS, eso es el Centro Sismológico. No, el código del año 2021 y el número de sismos que se viene obviamente reportando en lo que corresponde al IMICAIAO 523, la fecha 25 de agosto del 2021, la hora 2 de la madrugada con 15 minutos con 8 segundos. Muy bien, rápidamente, ya ustedes han identificado, dice MAG, se refiere a la magnitud, la cantidad de energía liberada desde el foco hipocentro, y es la escala de Richter, también conocido como magnitud local. Magnitud local esta es hasta 6,5 y mayor de 6,5 magnitud de momento. Ya. Ahora, con esa magnitud de 5,1, muchos al despertarse, sobre todo los que viven próximo al mar, pensaban que iba a darse un tsunami, que es una ola de puerto. La pregunta es, si el Instituto Geofísico está indicando que la magnitud fue de 5,1, ¿se va a producir o no se va a producir el tsunami? Probablemente sí o no, o totalmente descartado. ¿Qué dicen? No, muy bien. Para que exista tsunami o llamado también ola de puerto, tendría que ser 7, 7, 7, 7, mínimo, de 7 a más. Si estamos en una costera, percibimos un movimiento y a los instantes por las redes sociales indica que la magnitud fue de 7,3, 7,3. Entonces, ¿es probable que exista un tsunami? ¿Sí o no? Claro, 7,3 sí. Si es 7 ya ponerse buen recaudo. Pero si es 6, 6,2, 6,3, no. ¿Ya? Muy bien. Eso porque algunos pobladores obviamente se alertaron y todo ello. Profundidad 41 kilómetros, esto ya ustedes han indicado que es el foco o el hipocentro, ¿no? ¿Por qué latitud menos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué latitud menos? Porque eso está ¿en qué? En el, ¿por qué latitud menos? Ya. PWGS. ¿Qué cosa es PWGS? Sistema Geodésico Mundial, que se estableció en el año de 1984. Por eso se habla de PWGS 84. Y en ese sistema geodésico mundial WGS 84, cuando nos encontramos en el hemisferio norte, la latitud se considera positivo, obvio que no se pone el signo. Cuando nos encontramos en el hemisferio sur, todo el Perú está en el hemisferio sur, el signo es negativo, ¿sí? Y la longitud menos, en ese sistema geodésico mundial, menos es al oeste, ¿ya? Bien. Luego dice abreviado, intensidad, Romanos 4, la provincia constitucional. Ya. Cuando me dice intensidad 4, ¿a qué se refiere ello? ¿A qué se refiere? A la escala de Mercalli modificada. Muy bien, porque Giuseppe Mercalli estableció los daños, los efectos para su país, para Italia. Pero eso se ha tenido que hace aproximadamente 100 años. Eso se ha tenido que adaptar. Por eso se habla de Mercalli modificada. ¿Ya? Ahí sí existe un límite. Si llegaría a 12 en romanos, es cuando toda la infraestructura colapsa. Eh,
Los postes de alumbrado público, las viviendas, las carreteras, todo colapsa. Ya, felizmente no ocurrió ello. Entonces, si me dice provincia constitucional, se refiere al centro de Callao cercado, porque luego en referencia, ustedes saben que en referencia es el epicentro, dice al SO. Esas mayúsculas SO son abreviaturas de los puntos cardinales, ¿no? Al suroeste sería. También lo ponen SW, ¿no? Al suroeste de la provincia constitucional del Callao, o sea, Callao cercado, con respecto a la plaza de armas o la plaza principal del Callao. ¿Ya? Y hablamos de Callao, bueno, como referencia, en este caso particular del Callao, siempre a nivel de departamento lo ponen como Lima. Pero 52 kilómetros, dice la provincia constitucional del Callao, ¿con respecto a qué? Esos 52 kilómetros con respecto, reitero, a la plaza principal o a la plaza mayor. Listo. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan para dar por concluido esos temas que siempre vienen en los exámenes de admisión porque vivimos casi en una zona altamente sísmica? Casi el 80% de la actividad volcánica o magmática de los sismos o seísmos ocurren en la zona llamado Círculo o Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Ya? Y una vez más, acuérdate que vivimos en un silencio sísmico. A estar preparados para lo que puede ocurrir. No asustados, sino estar preparados. Porque los del Instituto Geofísico del Perú, con el GPS diferencial, ya han determinado que las placas se ha trabado, hay una aspereza. Lo que debería seguir avanzando, la placa sudamericana ya no avanza, se ha trabado. Y bueno, en buen cholo se tiene que destrabar. Y al momento de destrabar va a generar fuerte acomodamiento. Y ese fuerte acomodamiento va a generar fuerte movimiento telúrico, principalmente en, ¿en dónde, profesor? Ya me asusté, dice. ¿En dónde? Ya, para que tengas una mejor idea, ahí. Esto no es lo que el profesor cree, imagina, ha soñado, no. Este es un documento, este es un mapa del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, coordinado obviamente con el Instituto Geofísico del Perú, IGP. ¿Ya? Y eso se ha extraído o lo he extraído para mostrarlo a ustedes, para estar preparados, no asustados. Dicen varios de intensidad sísmica que se produciría un sismo de 8.8 MW magnitud de momento. Se habla de magnitud de momento cuando es mayor a 6.5, similares a las del terremoto de 1746 que asoló gran parte del Callao. Ahí es donde se tiene, esto no lo he elaborado yo, esto lo tiene INDECI. ¿Me entiende? Si yo hubiera elaborado esto, diría, no, el profesor está tratando de asustar o es una broma de mal gusto. No. Dice zona de máximo acoplamiento sísmico. ¿Y qué lugares están? Mira, mira, ahí está Ica, al norte de Ica, llegaría hasta dónde? Hasta la zona sur de Ancash. ¿Está comprendido gran parte de Lima y Callao o no? ¿Qué dicen? A ver, ustedes que han recorrido por diferentes lugares del Perú, ahí es lo de rojo. Así es. Y llegaría, en romanos dice, mayor o igual a 8. ¿Cómo entender mayor o igual a 8? Que aproximadamente 200.000 viviendas en Lima y Callao colapsaría. 200.000 viviendas en una vivienda, póngale a 4 integrantes, estamos hablando de 800.000 personas, por lo menos, que quedarían afectados, damnificados por las malas construcciones. Y a lo de anaranjado, no sé si ven ahí la parte superior donde dice leyenda e intensidades. Cuando hablamos de intensidades estamos hablando de la escala de Mercalli, los daños, ¿no? Los daños llegarían hasta Ancash, La Libertad, por el sur, gran parte de Ica. Y bueno, zonas con energía sísmica, donde también se va a percibir, sería de 2 a 4 algunos daños de repente en algún tipo de infraestructura, parte de la selva, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno, Moquegua, Tacna, gran parte del Perú. Estamos hablando casi un 70 a 80%, ¿ya? Eso es el mapa de intensidad elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Me entienden? No es, reitero, para estar asustados, es para estar
preparados. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan con respecto a ello? Pregunta. ¿Ninguno? Listo. Muy bien. Como ya no hay preguntas, ya profesor, ya me asusté. Ya no quiero preguntar nada, dice. Ya. Ahora sí, hablamos de la geodinámica externa. Los procesos de la geodinámica externa, ¿cuáles son? Erosión y meteorización. Son el conjunto de fuerzas externas o exógenas o geográficas que se encargan de nivelar, aplanar el relieve. Si un relieve se tiene más o menos de la siguiente manera, a ver, profesor, hago un gráfico, ya, elevado, ya, así, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Para que tengas una idea, ya, te adelanto. Con el transcurrir de miles de años, millones de años, esto se va fragmentando, se va triturando, se va fragmentando, se va fragmentando, se va fragmentando, ¿ya? Y entonces el viento, por ejemplo, la lluvia va sacando estos sedimentos, va sacando esos sedimentos de la parte alta de la montaña y lo va acumulando en la parte baja, de tal manera que esta parte alta baja su altura y esta zona hundida aumenta su altura y al final vamos a tener un relieve que se va a estar casi nivelando. Entonces, esas fuerzas externas nivelan, aplanan el relieve, eso ten presente, ya con dos procesos, meteorización y erosión. Aplanan, nivelan el relieve. Listo. ¿Quedó claro la idea? ¿Quedó claro la idea de estas fuerzas externas a diferencia de las fuerzas internas? Lo que tú has aprendido en las fuerzas internas es que forman, son constructoras del relieve, ¿ya? Son constructoras del relieve. Listo. Ya, ahí está, ¿ves? Para que te acuerdes. Lo que tú ya has aprendido es el diastrofismo y vulcanismo, ¿no es cierto? A ese vulcanismo también se le llama magmatismo. Ahora vas a aprender lo que es meteorización y erosión. Pero ten en cuenta, para que exista erosión, primero tiene que haber meteorización. Para que exista erosión, primero tiene que haber meteorización, ¿ya? Listo. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya. Listo. La meteorización es la fragmentación de las rocas in situ, como in situ en el lugar. Durante miles de años, millones de años, el relieve se va fragmentando. Lo que es un bloque compacto, por ejemplo, ven acá en la parte izquierda, lo que era un bloque compacto como que ya se nota fisuras. En la parte de la derecha, miren, como si con un sable lo hubieran cortado. Esto era un bloque compacto, se va fragmentando. ¿Y por qué se va fragmentando, profesor? A ver un dibujito, miren, profesor, quiere decir que Cerro Camote, que está cerca de mi casa, poco a poco se va a ir fragmentando, así es. Pero eso no ocurre en 10 años, ni en 100 años, ni en 1000 años. Son procesos lentos que demoran millones de años en manifestarse. Por ejemplo, una elevación, esta zona que le llamamos convexa, ¿ya? Debido a la variación de la temperatura, se va fragmentando poco a poco. Por ahí de repente hay lluvia, salinidad, tantas cosas. Es igual como una prenda de vestir. Tú te compras, a ver, una camiseta deportiva del Barcelona, o de repente el Real Madrid o de la selección peruana. Pasa el tiempo tanto que lo lavas y todo ello, mantiene la misma intensidad del color, mantiene esas características
que tenía desde el primer día que lo utilizaste? No, ¿verdad? Poco a poco se va deteriorando. Te compras un calzado, un zapato, ya. ¿Mantiene sus características iniciales después de haber utilizado ese calzado durante 1 año, 2 años? Ya no. ¿Sí o no? Poco a poco se va desgastando, igualito. También ocurre esto en millones de años, se va fragmentando. Los fragmentos grandes en la parte baja y los fragmentos pequeños en la parte alta, como ven ahí. Eso es meteorización. La meteorización es el fraccionamiento, la destrucción de las rocas in situ en el mismo lugar. Ahí está, eso es meteorización. Puede ser por la variación de la temperatura, por el agua y así poco a poco. Eso es meteorización. Existen dos tipos de meteorización, física y química. En la práctica se da al mismo tiempo, física y química. En algunos casos, mayormente es meteorización física y en otros, mayormente es meteorización química. ¿Cómo? Ahora te explico. Ya. ¿Se entendió lo que es meteorización? Es la destrucción del relieve in situ, en el lugar. ¿Alguna pregunta con respecto a la meteorización? La destrucción, la fragmentación del relieve in situ. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta? La meteorización puede ser física o puede ser química. Listo. Muy bien. Excelente, entonces. Voy a continuar. ¿Ya? Y ahí está lo que es la meteorización. Puedes hacer una captura de imagen o una foto. Ahí está lo que es la meteorización. ¿Ya? Listo. Entonces, los tipos de meteorización puede ser física, también se llama mecánica o química. ¿En qué caso se habla de una meteorización física? Miren ahí. Física, ¿cómo se nota? Cuando mayormente casi mantiene su coloración, mantiene su estructura. Eso se debe a la variación de la temperatura, se llama termoclastía. En las zonas altas, cuando se da la lluvia, el agua en estado líquido pasa a estado sólido y al pasar a estado sólido aumenta el volumen y genera el fraccionamiento. Crioclastía. Aloclastía es cuando una zona está principalmente cerca al mar, la salinidad y la vegetación. Cuando es influenciado por la variación de la temperatura, el agua que pasa de sólido a líquido, líquido a sólido, la salinidad y la vegetación, se habla de meteorización física o mecánica. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, ahí está. La meteorización mecánica es lo mismo que decir meteorización física, y ahí está por la variación de la temperatura, termoclastía. El agua que pasa de líquido a sólido, sólido a líquido, que va fraccionando, crioclastía. ¿Ya? Y ahí, ¿qué creen que está ocurriendo? Miren, por favor, miren, ¿qué creen que está ocurriendo? ¿Mm? Comenten, comenten, comenten lo que aparece ahí en el gráfico. Comenten. A ver, profesor, ¿cuál es eso que tenemos que comentar, profesor? Miren, ¿qué creen que está ocurriendo ahí? Comenten, comenten. El árbol está meteorizando la roca. Muy bien. Cusiguamán dice meteorización. Crioplastía. Sería por la vegetación. Vegetación, la vegetación, ¿ya? Poco a poco. Algunos árboles, inclusive, como el moho y el eucalipto, tú puedes hacer una excavación y le encuentras a 20, 30 metros. Aún si tú te alejas, a ver, más o menos para que tengas una idea, a unos 10, 15 metros, por ahí vas a encontrar, ¿qué cosa?
La raíz, porque la raíz no solamente va de esta forma, va así, se expande. También de forma horizontal, profesor, así es. Y ahí va fraccionando poco a poco el relieve. En algunos casos, en algunas ciudades, en algunas avenidas, donde en las bermas se tienen los árboles, como que la raíz cada vez más se va fortaleciendo y va a estar en la parte superficial e inclusive la vereda lo va a levantar. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Ahí estamos hablando de qué tipo de meteorización. A ver, comenten, ¿qué tipo de meteorización? ¿Qué tipo de meteorización? Física, generado por la vegetación. Muy bien, correcto. Ahora le dan lectura. ¿Por qué ocurre la meteorización química? El agua puede ser la precipitación de la lluvia. Esto ocurre en zonas tropicales, en zonas calientes. En el caso del Perú sería en la selva alta, en la selva baja. Y cuando también el CO2 de la atmósfera, el agua lo lleva y va a disolver o se da la disolución de las rocas que tienen caliza. Eso se llama carbonatación y genera un tipo de erosión química, el CO2 y el agua, ¿ya? Pero existe alteración en su estructura. ¿Y cómo lo notamos? A diferencia de la física, notamos, mira, ve, cambio de coloración. ¿Cómo cambio de coloración, profesor? No veo nada, profesor. Mire, mire, mire. ¿Ve? Cambio de coloración. ¿Se dan cuenta? Cambio de coloración. Además, la estructura no es uniforme. Mira, mira. No es similar. ¿Ya? La estructura, por ejemplo, en esta zona es casi parejo. Aquí también es casi parejo. Aquí hay cierto tipo de grietas. Aquí tiene otra coloración, pero no hay ese tipo de grietas. Acá tenemos las grietas de mayor diámetro y así sucesivamente. Cuando ves todo ello, entonces es porque se da cambios de estructura interna y eso es meteorización química. Reitero, en la práctica ocurre ambos, física y química, pero en algunos casos más es la meteorización física y en otros más es la meteorización química, como en el ejemplo. ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Bien. Ahora dígame, en esa estructura rocosa siempre ocurre la meteorización física y la meteorización química. En esa imagen, ¿qué ocurría si en una pregunta de examen viene la imagen? En esa imagen está ocurriendo principalmente ¿qué? Meteorización física, meteorización química. ¿Qué está ocurriendo? Principalmente. Muy bien, ya, muy bien, sigan, sigan con sus respuestas. Excelente, muy bien. Meteorización química, 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 correcto. Química, ¿ya? Listo. Ya, la erosión. ¿Alguna pregunta con respecto a la meteorización? Cuando se fragmenta la roca por la variación de la temperatura, variación del agua sólido líquido, la salinidad y la vegetación, se habla de física. Si es el agua con el CO2 y se da la carbonatación, principalmente es meteorización química, ¿ya? Bien, listo. Ahora la erosión.
Voy a hacer un gráfico. Presten atención a lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un relieve con cierta elevación, luego una zona baja, ¿sí? Miren detenidamente, concéntrese en la explicación. Una zona casi plana y luego una zona cóncava, una zona hundida. Ya. Muy bien, el relieve es así, disparejo, ¿no? Una zona alta y una zona baja, hundida. ¿Está bien? Lo de la izquierda es alto y lo de la derecha es la zona baja. Para que exista erosión, ¿qué debe existir primero? Para que exista erosión, ¿qué debe existir primero? ¿Mm? ¿Qué debe existir antes de la erosión? ¿Qué debe existir primero? La meteorización. Muy bien, felicitaciones, la meteorización. ¿Y qué es la meteorización? Acabas de aprender. La meteorización es la fragmentación del relieve, ¿no? En este caso, la parte acá de la izquierda se fragmenta, ¿no? Variación de la temperatura. Termoclastía. Si de repente hay lluvia y es una zona donde la temperatura baja a -5, -3 grados, el agua que pasa el líquido a sólido y así lo va fragmentando poco a poco. En las partes bajas encontramos los fragmentos de mayor tamaño y en las partes altas los fragmentos de menor tamaño, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ven? Ahí hablamos de meteorización, ¿no es cierto? Meteorización. Y lo que era compacto ya no es compacto, ¿eh? ¿Entendido? Ahí hablamos de meteorización. Listo. Conforme voy avanzando, si tienen alguna duda, me indican. Ahora, ¿qué sucede si actúa el viento? ¿Ya? Lo voy a hacer con amarillo. Amarillo, ¿ya? A ver, un momentito. Ya. Bueno, o con celeste. Eso me indica el viento. Ya, el viento. ¿Está bien? Listo, ese es el viento. Cuando actúa el viento, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esas pequeñas partículas que están en la parte alta lo va a sacar. Esas pequeñas partículas, el viento lo va a sacar. El viento no va a sacar fragmentos rocosos de 1 metro de diámetro, eso no va a llevar, pero la pequeña partícula, la fina partícula sí lo va a sacar. ¿Me entienden? Entonces ahí hablamos de lo que vendría a ser que el viento saca los sedimentos. Saca los sedimentos. Y cuando el viento saca los sedimentos, ahí se habla de un proceso de, cuando saca se llama degradación. Degradación. Desgaste. También se llama arranque. ¿Ya? Bien. El viento va sacando los sedimentos. ¿Y qué hace ahora el viento? Ujú. ¿Qué va a hacer el viento? Lo lleva, lo transporta. ¿Ya? Ahí se habla de, bueno, tenemos ahí el viento. Y ahora esas pequeñas partículas se llama transporte. O también se llama acarreo. ¿Está bien? El viento lo lleva. Pero el viento no va a llevar fragmentos de 1 metro, o ustedes han visto en suspensión que el viento está llevando una estructura rocosa de diámetro de 1 metro, 3 metros, eso no va a llevar, sino finas partículas. ¿Me entienden? El viento
sigue su recorrido. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir en las partes bajas? El viento ya no puede seguir arrastrando, llevando, ya disminuye su intensidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esas pequeñas partículas que está transportando? ¿Mm? ¿Qué creen que va a ocurrir ahí? Esas pequeñas partículas, por gravedad, van a quedar ¿en dónde? En esa zona hundida. Esa zona se llama también cuenca sedimentaria, porque está almacenando sedimentos, fragmentos pequeños. ¿Me entienden? Entonces, los sedimentos que estaban en esta montaña, el viento lo ha sacado, disminuyendo la altura de esta montaña, y ahora esta zona hundida lo está nivelando. Conclusión, está tratando de aplanar el relieve. Y en este proceso, donde se tiene la cuenca sedimentaria, ahí se habla de agradación. Agradación. Depósito. ¿Ya? O acumulación. ¿Me entienden? Entonces, la erosión tiene 3 procesos. ¿Cuáles son esos procesos? A ver, profesor, con verde limón. Uno es desgaste, llamado también degradación, arranque. 2 es transporte o acarreo. 3, agradación, depósito. ¿Ya? Entonces, 1, 2 y 3. Esos son los pasos de la erosión. Disminuye. Mire, mire, se dan cuenta ahí. Disminuye el tamaño de la montaña, de la colina. Y nivela o acumula sedimentos en las partes bajas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si el viento sopla fuerte, profesor, es como una tormenta de arena. Claro, nivela la superficie. Así es, muy bien. Cuando dice, entonces la erosión se da solo cuando hay meteorización física. No, cuando hay meteorización tanto física como química. En ambos casos. La erosión se da cuando hay erosión física o química. En ambos casos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Porque todo lo demás ya es sencillo. Eso lo hace el agua superficial, el agua subterránea y todo lo demás. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Miren bien una captura de imagen. ¿Ninguna? Ya. Eso es la erosión, entonces. Y la destrucción de la roca se llama gliptogénesis. Y ahí está desgaste o arranque, acarreo y depósito. ¿Cuáles son los tipos más importantes de relieve formado por desgaste, por salida de sedimentos, por degradación? Bueno, hablamos de la erosión fluvial, kárstica y todo lo demás. Ya. Si actúa el río, se habla de fluvial, formando ¿qué cosa? Valles, pongos, cañones, cataratas. Ahí es donde primero ha habido una meteorización y al darse luego la meteorización, el río, el volumen de agua que ha hecho, ha llevado todos esos sedimentos, ha sacado todos los sedimentos, ya, todos los sedimentos que estaban por aquí, todos esos sedimentos que se habían fraccionado, el agua al desplazarse, ¿qué ha hecho?
lo ha llevado todos esos sedimentos. Y al llevarlo, lo ha sacado, eso es desgaste, degradación, formando una gran cavidad. Y esta gran cavidad se conoce con el nombre de cañón. Cañón es cuando el desgaste o cuando ha sacado los sedimentos lo ha hecho parecido a una letra V. ¿Ven ahí? Angosto encajonado. Ahí se habla de cañón. La profundidad puede ser 2.500, 3.000, 3.500. El cañón del Colca, cañón de Cotahuasi, los más profundos a nivel mundial, casi con 3.500 metros. ¿Ya? Y en la parte inferior se ve el río. Eso es un cañón. Y se va meteorizando las rocas que están bajo el cauce del río y el volumen de agua seguirá llevando. Y ahí seguirá el proceso de degradación y el cañón se hará cada vez más profundo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguno? Ya, el valle. A ver, miren detenidamente lo que es el valle. Valle es cuando el río ha formado una pequeña hendidura, ¿no? Mira, vea. ¿Ya? Eso es. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El pongo. Pongo también es una hendidura, pero de poca profundidad. La diferencia con el cañón es que es casi parecido a una letra U. Mira, vea. No es tan cerrado, es un poco abierto, parecido a una herradura. Y aquí en la parte inferior es el río. Pongo de Rentema, Manseriche, Currebragas, Mayacita, Huaracayo. Pongo mayormente se habla en la zona del oriente. ¿Sí? Listo. Y ahí tenemos las cataratas, los meandros. A ver, ¿qué serán los meandros? Es cuando el río se desplaza de forma serpenteante, excavando el relieve y abriéndose cauce. ¿Y por qué el río forma meandro? Porque el relieve es casi plano. A ese desplazamiento serpenteante se llaman los meandros. ¿Ya? Esos son los meandros. Esos son los meandros. Ocurre porque el relieve es casi plano o llano en la Amazonía, en la selva baja o también llamado Omagua. Todos los sedimentos que el río arrasa, finalmente lo deja. ¿Dónde lo deja? En la desembocadura. Como deja ahí sedimentos próximos a su desembocadura, en este caso ahí está, todos los sedimentos que arrasó de la parte media y la parte alta, entonces ahora el río va a desembocar mediante varios canales. Y cuando el río desemboca mediante varios ductos, varios canales, a eso se le llama delta. Delta. ¿Por qué el río forma delta? Porque está dejando gran cantidad de sedimentos.
Ya, eso es delta. Por ejemplo, el río Nilo. Y aquí tenemos, claro, hay limos, sedimentos orgánicos. Muy bien. En la parte de su desembocadura deja gran cantidad de sedimentos, entonces el cauce del río se ensancha. Pero el río desemboca mediante un canal. Como el río desemboca mediante un canal, eso se llama estuario. Tanto estuario como delta viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser un tipo de desembocadura, donde el río deja los sedimentos. Eso sería agradación o acumulación. Agradación o acumulación. Con eyección también el río va dejando sedimentos y al dejar sedimentos sobre esa zona se pueden desarrollar cierto tipo de cultivos. Y ahí hablamos de agradación. Cultivos como por ejemplo en la zona de Ica, vid, las uvas. Ahora eólico. Eólico es el viento. Lo que ustedes están observando, ese portal era como era, más o menos de esta forma. Ya, así. Todo aquí. Ya, así. Más o menos. Todo era cerrado, como un cerrito, una colina. ¿Ya? El viento poco a poco ha ido sacando los sedimentos y ahora está así. Ahí entonces se habla de degradación. Degradación eólica. ¿Por qué eólica? Porque está actuando el viento. El viento sigue sacando los sedimentos. Mira, ve. Y esta estructura rocosa que ha dado la forma de un elefante. Esto tenemos en Guayley, Pasco. ¿Ve? Todo ello. Ahí hablamos de degradación, desgaste. Estos, seguimos en Guayay, lo llaman la cobra o la mano. Era una estructura rocosa, el viento poco a poco ha sacado los sedimentos y le ha dado esa forma curiosa. ¿Ya? Mire, aquí también. Era una estructura rocosa y poco a poco el viento ha ido limando, modelando sobre todo la parte baja. ¿Ve? Y así. Monumento de la humanidad. A ver, comentarios. ¿Qué se observa ahí? Comentarios. ¿Qué se observa ahí? ¿Qué notan principalmente? Ya, a ver, comenten, comenten. Muy bien, correcto. Por eso que se mantienen los rostros de los presidentes de Estados Unidos. Forma un rostro, dice. Correcto. De los presidentes de Estados Unidos. Ya. Muy bien, claro. Miren, en la parte de la derecha vemos el perfil, ¿no? Y aquí que estaría descansando sobre un bloque. Ahora hablamos por agradación. Acumulación de sedimentos. Acumulación de sedimentos. ¿Esto cómo se llama? Dunas. Miren. Y en el Perú, ¿dónde se tienen las dunas más altas? A ver,
Estará en La Libertad, en Piura, en Tacna, donde se encontrarán las dunas más altas. Bueno, es un de Ica. Las dunas más altas están en Purpur. ¿Y dónde queda Purpur? En La Libertad. En este caso hablamos de erosión glacial o glaciar, generado por el bloque de hielo. Este es un valle en U, como en U, profesor. Miren bien, a diferencia del valle en V del río, este es en U. Poco a poco los bloques de hielo al deslizarse han ido limando, limando, limando y han dado esa forma de una herradura o parecida a una letra U. Profesor, como en Ticlio, he visitado Ticlio, dice Mejía. Muy bien. Ya están anotando. No te olvides, valle en V es el río. Valle en U es el bloque de hielo. A veces también se da, ¿qué cosa? A veces se da tanto lo del bloque de hielo como lo del río. Y cuando los bloques de hielo se deslizan y en la parte inferior se hace una hendidura, a eso se llama circo. A eso se le llama circo, ¿ya? La parte del medio, que está rodeado de montañas, se le llama circo. Y cuando los bloques de hielo descienden, entre montaña y montaña hay una zona eh, cóncava donde el hombre establece vías de comunicación, carreteras, vías férreas, se llama Paso o Abra, o el de Ticlio, por ejemplo. Paso o Abra, ¿ya? Pero esos sedimentos que se van acumulando por el deslizamiento de los bloques de hielo se llaman las morenas o morrenas. Morenas o morrenas. Listo. Ya. Cuando las olas actúan, se habla de la erosión marina. Y esas olas, cuando golpean, cuando golpean, pueden generar grandes entrantes del mar al continente. Esa gran entrante se llama golfo. Mediana entrante se llama bahía. Pequeña entrante, ensenada. ¿Ya?
Esa gran saliente del continente se llama península. Pequeña saliente, pero de forma casi circular o semicircular se llama cabo. Y esa pequeña saliente bien erosionada se llama punta. Esos sedimentos que saca la ola lo va dejando en algún lugar. Como en este caso los sedimentos lo ha dejado sobre qué. A ver. Mire, esta zona donde voy a pasar o remarcar con marrón se llama zócalo o plataforma. Ese zócalo o plataforma está casi a 200 metros de profundidad, pero sobre ese zócalo o plataforma se ha ido acumulando sedimentos. Y al acumularse esos sedimentos sobre el zócalo o plataforma, al acumularse sedimentos sobre el zócalo o plataforma, han hecho que el nivel del mar, este es el nivel del mar, mire. Al acumularse los sedimentos han hecho que la profundidad del mar no sea tanto. Y a eso se le llama playa. Esos sedimentos que están sobre el zócalo o plataforma y que generan poca profundidad del mar, eso es playa. Entonces la playa sería un proceso de agradación. Pero ¿qué ocurre si esos sedimentos se van acumulando cada vez más? Ya casi el mar, el nivel del mar se vuelve un poco profundo, se va acumulando y pasa el nivel del mar. Cuando pasa el nivel del mar, a esa acumulación de sedimentos pasó el nivel del mar, a eso se le llama tómbolo. Y tanto el tómbolo como la playa vendrían a ser proceso de agradación. Listo, ven ahí cuál es el tómbolo, ahí lo que ascendió. ¿Y qué ascendió esta parte? Mira, eso. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Kárstica es el agua subterránea. Degradación, las cuevas o cavernas. Mira, todo lo que hace el agua subterránea, los ductos, los sumideros, puentes, y al interior de las cuevas se van acumulando los sedimentos. Las estalactitas son los que están en la parte superior, los dientes rocosos. Las estalagmitas, los que están en la parte inferior. Se llama estalagmita o estalagmita, con N o con M, ¿ya? Y cuando se unen los dos, la estalactita con la estalagmita se llama estalagnatos. Entonces, los procesos por agradación o acumulación sería la estalactita, la parte superior, la estalagmita o estalagnita en la parte inferior, y cuando los dos se unen se llama estalagnato. Estalagnato. ¿Ve? Ahí se unen los dos. Estalagnato. Esto será, lo que están sujetando será una estalactita, estalagmita o estalagnato. Ahí tenemos los espeleólogos. La espeleología estudia las cuevas, las cavernas. Muy bien, estalagmita o estalagmita, lo que están sujetando. Sí, ahí para el selfie, ¿no? ¿Cuál es, profesor? No me oriento. Ahí está. Bueno, para que no digan el profesor no considera las damas, ya, ahí. Eso se llama lo que está en la parte inferior. Claro, también tenemos la cueva de las lechuzas, la cueva de Huágapo, la cueva de los vampiros, entre otros. ¿Ya? Bien. Hemos llegado a la parte final de la parte teórica.
Ahora, con respecto a la práctica, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a la teoría? ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría? ¿Ninguno? Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre meteorización y erosión? La meteorización es la destrucción de las rocas in situ y estas a su vez van a permitir el proceso de erosión. La erosión es cuando hay tres fases, tres procesos: desgaste, arranque, degradación, uno; dos se llama transporte o acarreo y tres, agradación, acumulación o depósito, ¿no? Bien, listo. Vamos ahora con la práctica. Bueno, yo ya les había comentado sobre la formación de los continentes, ¿no es cierto? Todos los continentes se habrían formado a partir de ¿qué? De un bloque continental, que se llamó, ¿qué cosa? La Pangia, ¿no es cierto? Pero existió también un océano, y ese océano se llamó Pantalasa, ¿verdad? Y luego, a partir de esos bloques, principalmente la Pangia, tenemos la Eurasia y Gondwana. La Eurasia, que dio lugar a la formación de los bloques en el hemisferio norte, como sería en el caso de América, Estados Unidos, México, Canadá, la parte de Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, España y así, ¿no? Europa y el continente asiático. Y a partir de la Gondwana, África, América del Sur, Antártida, India, que un inicio estaba al sur y luego viajó, entre comillas, el bloque y quedó pegado en la zona norte, Antártida, Australia y todo lo demás. ¿Y en qué se basó? En el contorno de los bloques continentales. El más llamativo fue lo de África y lo de América del Sur. Si juntamos América del Sur con África, parecen encajar. Y si juntamos todos estos bloques, parecen encajar como piezas de rompecabezas. Eso fue el sustento y también los restos fósiles. Muy bien. Entre la Eurasia y Gondwana quedó un mar llamado el Mar de Tetis, que en la actualidad es el Mar Mediterráneo. Y ese Mar Mediterráneo se ubica al sur de Europa y al norte de África. ¿Qué cosa no pudo explicar Alfred Wegener? ¿Qué no pudo explicar? ¿Por qué realmente se fragmentó? ¿Por qué realmente se fragmentó? No pudo explicar. Ya allá por los años 1970, con el desarrollo de la geología por parte de Harry Gies, indicó que se debe a las estructuras rocosas macizas tridimensionales, llamadas las placas tectónicas, que se desplazan en aproximadamente unos 5, 6 o 7 centímetros por cada año. Y ese deslizamiento pueden ser convergentes o divergentes principalmente, ¿no? Como lo que ustedes ven ahí. A ver, dígame, la placa euroasiática y la placa norteamericana, ¿se puede hablar de convergencia o divergencia? A ver, convergencia o divergencia. A ver, escriban, escriban. Divergencia, muy bien. ¿Y cómo estará la placa suramericana con la placa de Nazca? Mm, ¿convergencia o divergencia? Se habla de convergencia, pero como la placa de Nazca se hunde, se habla de convergencia por subducción. Por subducción. Bien. Y ahí es
con respecto a los movimientos sísmicos, ¿no? Que te he detallado sobre el hipocentro, epicentro, las ondas sísmicas, las ondas P, las ondas S, las ondas Rayleigh. ¿Qué tipo de ondas son las que generan los mayores daños? Primarias, secundarias, LOBE. Rayleigh, muy bien. Rayleigh, las ondas Rayleigh son las que generan los mayores daños. Y ahí está lo que es la meteorización, erosión, que ya te expliqué, y que generan diferentes formas de relieve, ¿no? Principalmente por agradación o depósito, acumulación. Ahí tenemos fluvial, río, eólica, el viento, glacial o glacial, bloques de hielo, marina, las olas, cárstica, el agua subterránea. Muy bien. Ahora vamos con las preguntas. A ver, los materiales desgastados del relieve terrestre son arrastrados por los agentes geológicos externos que al cesar o disminuir su capacidad de transporte, estos se depositan en lugares conocidos como ¿qué? Como ¿qué? Llamado las cuencas sedimentarias, sedimentos que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Muy bien, felicitaciones, Pauper. Excelente, excelente, muy bien. Siguiente pregunta, 2. Dice, relaciona correctamente los siguientes relieves con los agentes que lo originan. Preste mucha atención a lo que te voy a explicar. Península. ¿Qué es una península? Es una gran saliente del continente. La península de Ferrol, ¿ya? En Ancash. Esa península de Ferrol en Ancash sería un proceso de ¿qué? De degradación hecho por las olas de traslación, porque también existen olas de contacto en las playas, en los lagos, en las lagunas. Pero en este caso es la ola, hablamos de degradación marina. ¿Ya? Presten atención y luego ustedes van a ordenar y me van a indicar la respuesta. La cueva. La cueva es una cavidad que se origina al interior de una montaña. Mayormente estas cuevas se originan en zonas de clima tropical. En el caso del Perú hablamos de la zona de la Rupa-Rupo, la selva alta principalmente. La cueva de Huagapo o Huagapo, que se ubica en la provincia de Tarma, en el departamento de Junín, y que se puede ingresar hasta cuánto, hasta casi 2.800 metros. Es el laberinto que ha hecho el agua subterránea. Entonces se habla de degradación kárstica. Siguiente, cañón. Cañón es una gran cavidad, parecido a una letra V que lo hace el río. Y este cañón de Cotahuasi, que es el más profundo a nivel mundial, lo ha formado o lo ha hecho el río Ocoña, en Arequipa. Entonces ahí hablamos de degradación fluvial, porque es el río. Abra de Anticona. Paso Abra son las partes bajas de las montañas, de los nevados, por donde los bloques de hielo han actuado y han generado una hendidura. Y sobre esa hendidura entre las montañas, de los nevados, se pueden establecer vías de integración entre ciudades, entre pueblos, entre vertientes hidrográficas, carreteras, vías férreas. Y el paso Abra de Anticona es la que permite unir desde Lima hasta la ciudad de La Oroya, ubicada en Junín. Esto sería entonces degradación glacial o glaciar. Duna es una acumulación de sedimentos de forma elevada, sedimentos principalmente inorgánicos. En algunos casos, también hay acumulación de sedimentos orgánicos. Por eso que en ciertas zonas de desierto hay cierta cantidad de plantitas. Cuando se da la acumulación de sedimentos orgánicos hecho por el viento, se llama loes. Anoten por favor, loes, loes, loes. ¿Qué cosa es loes? Doble S al final, cuando son sedimentos orgánicos.
entre las dunas en el desierto y esos sedimentos orgánicos con la ligera humedad permite el desarrollo de algún tipo de vegetación. ¿Ya? Bien, ya te expliqué, entonces ustedes me dicen la respuesta. ¿Cuál es la alternativa correcta? La D. Muy bien, la D. Siguiente, 3 dice, algunos relieves como los barriales. Barriales son sedimentos que el río deja en la selva próxima a su cauce. Y sobre esos barriales o barrizales, en invierno, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se pueden desarrollar cultivos de arroz. Los conos de eyección son los sedimentos orgánicos que deja el río sobre los valles. Y al dejar esos conos de deyección, entonces permite algún tipo de cultivo. En el caso peruano, hablamos de cultivos de algodón, de vid, espárragos, entre otros. Y los deltas son cuando el río desemboca mediante varios ductos, varios canales, y ahí va dejando los sedimentos, partículas, ¿no? Orgánicos o inorgánicos. Y eso lo hace el río. Pues si eso lo hace el río, hablamos de agradación fluvial. Muy bien, la respuesta entonces es la letra D, dedo. 4. En sus orígenes, el norte de América era una zona llena de montañas y volcanes con mucha actividad, pero con el paso de los milenios, estas grandes estructuras fueron erosionándose, dando lugar a una superficie prácticamente llana. Claro, porque si se tiene un relieve irregular, ¿no? A ver, un relieve irregular, un relieve irregular. Si se da la erosión, pero previamente la meteorización, la destrucción y la erosión, todo esto se aplana. Eso es por las fuerzas externas, la geodinámica externa, ¿no es cierto? Ya, termina por aplanarlo. Y si termina por aplanarlo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos afirmar? A ver, analicen. 4, ¿cuál sería? 4, ¿ya? La B, a ver, ¿qué dicen los demás? Muy bien. Respuesta, la letra B. Correcto, la fuerza geográfica. Continuamos. 5. En este tipo de ondas sísmicas se propagan a velocidades variables según el estado de la materia en el interior. Durante los terremotos, estas no producen daño debido a sus pequeñas amplitudes. ¿A qué tipo de ondas sísmicas hace referencia el texto? 5. A ver, analicen. Analicen, por favor. ¿Ya? ¿Cuál será? Respuesta a las 5. ¿Ya?
Muy bien. La letra serían las ondas que... ¿Mm? Si dice estado variable puede ser sólido, líquido, gaseoso. Son las ondas P. Y las ondas P son ondas longitudinales. A. Águila 6, donde la erosión eólica o el viento es más efectiva. 5 a 6 en la península de Ferrol, una zona abierta. Dedo. 7. A ver qué podríamos indicar. El gráfico muestra las placas tectónicas. La flecha con mayor dimensión indica la placa de Filipinas. ¿Qué enunciados podemos considerar como correctos en relación a esta placa? A ver. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los correctos? La D, muy bien, felicitaciones. 8. El agua que se introduce en las grietas de las rocas cuando se enfría y cambia definitivamente su estructura molecular durante el intemperismo cuando está expuesto al ambiente, ejerce una presión lo suficientemente grande como para qué? Aumentar las fisuras y fragmentar lentamente a las rocas. D, dedo. 9. Las muy variadas interacciones entre procesos químicos, físicos y biológicos tienen un amplio abanico de efectos geológicos que incluyen la disolución, precipitación, sedimentación y subsidencia del terreno. Podemos afirmar correctamente que los rasgos característicos tales como dolinas, sumideros, cuevas son el resultado de un proceso de la erosión kárstica. Eso es el agua subterránea. Muy bien, la D. Correcto. 10. 10 la letra A, de águila, correcto, muy bien. 11, a ver, relacione correctamente, ¿no? La morrena o morena es acumulación que hace el bloque de hielo, sería agradación glacial. Tómbolo también es acumulación de sedimentos, pero por la ola sería agradación marina. Meandro sería degradación fluvial. Abra, degradación glacial. Y esta lagnato, agradación kárstica. Por lo tanto, relacionando 11, ¿cuál es? ¿Ya? ¿Cuál es? La D. La D. Correcto, muy bien, excelente. 12. Las ondas se propagan a partir del epicentro y generan los mayores desastres sísmicos. Te comenté en clase. ¿Ya? 12.
Son las ondas Rayleigh, las que generan los mayores desastres sísmicos. C. 13. Las rocas de la superficie terrestre están expuestas al permanente proceso de meteorización cuando actúan algunos agentes como el cambio de temperatura, la presencia del hielo o plantas. Esta C, ¿cuál es lo correcto? Desintegran in situ, en el lugar. B, bueno. 14. El lugar donde se liberan las ondas sísmicas superficiales, situados por encima del foco sísmico. El lugar donde se liberan las ondas sísmicas superficiales, por encima del foco sísmico, se denominan ¿qué cosa? En la superficie se llama el epicentro. Muy bien. Y en una información del Instituto Geofísico del Perú, lo ubicamos como referencia, dedo. 15. La acción combinada del oleaje, las corrientes y las mareas en las costas bajas dan lugar a la formación ¿de qué? A la formación de tómbolos, acantilados y ensenadas, pequeñas entrantes. Tómbolos, acantilados y ensenadas es por acción de las olas. En cambio, las cuevas es erosión kárstica, deltas, erosión fluvial. Sería A, C y D. Respuesta alternativa a la letra D, dedo. Bien, estimados alumnos, llegamos a la parte final de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Confíen siempre en su capacidad. Ustedes tienen talento para ser buenos estudiantes universitarios. Ya repasen, estudien y sé que van a lograr sus objetivos. Profesor, ¿en qué meses aparecen las lomas? Ya, las lomas se dan en esta temporada, junio, julio, agosto, septiembre hasta octubre, porque como hay baja temperatura y se da la neblina, la humedad hace que la vegetación xerófita se desarrolle, destacando la flor de Lima, la flor de Amancaes. Esas son las lomas de Lúcumo, al sur de Lima Metropolitana. Las más conservadas, la Loma de la Chay, al norte de Lima Metropolitana. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, en Nazca hay diferentes tipos de dunas. ¿Ya? Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bien, estimados alumnos, confíen en su capacidad, éxito en todo lo que tengan que realizar durante la semana y los encuentro en la próxima semana en el aula virtual. Cuídense y damos entonces por concluido la clase.